¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Surinam. Comenzamos. Número 1. El nombre completo de este país es República de Surinam, república por su sistema de gobierno presidencial y sin monarcas, y Surinam proviene del río homónimo, que se ubica en su capital, y fue nombrado así debido al nombre de la tribu Surine, un grupo taíno arahuaco que vivían en la región antes de la llegada de los europeos. Número 2. Surinam es uno de los países más jóvenes de América, pues se independizó de los Países Bajos apenas el 25 de noviembre del año 1975, lo cual le da al menos medio siglo de vida. Número 3. Este país es muy verde, pues se calcula que aproximadamente el 90% de su territorio está cubierto de selva. Esto convierte a Surinam en el país con mayor cobertura forestal en todo el mundo, superando en porcentaje incluso a islas como Micronesia, que están prácticamente deshabitadas. Número 4. Cada 1 de julio se celebra la fiesta de Ketikoti, cuyo significado en español es "las cadenas están rotas". Esta es en honor a la abolición de la esclavitud en las colonias neerlandesas el año 1863. Durante ese día se festeja con danzas tradicionales, comida típica y mucha música. Número 5. Surinam tiene más de 163.000 kilómetros cuadrados de superficie, lo que lo convierte en el país más pequeño de América del Sur. Sin embargo, este país no es tan pequeño, solo que da esta impresión al estar ubicado en Sudamérica, donde los países son muy grandes. Pero si lo comparamos con otros países, Surinam es más grande que naciones como Grecia, Cuba o Nicaragua. Número 6. Surinam es junto a Países Bajos y Bélgica los 3 únicos países independientes del mundo donde el neerlandés es un idioma oficial, y es hablado por casi la mitad de la población. Su segundo idioma más importante se llama Sranantongo, que es un idioma criollo, de la combinación del inglés, neerlandés, portugués y varios idiomas de África, aunque también son hablados otros 12 idiomas más en el país, desde el hindi, el javanés, el hindustaní, el inglés y el cimarrón, por mencionar algunos. Número 7. Surinam es junto a Guyana los 2 únicos países de la América continental donde se conduce por el lado izquierdo. Esta forma de conducir es poco común en el continente americano. Sin embargo, en las islas del Caribe, el sur de África, el sur de Asia y Oceanía existen muchos países donde se conduce de esta forma. Número 8. Con una población de poco más de 500.000 de habitantes, este país es el menos poblado de la América continental, y por densidad es el 4.º país menos poblado del mundo, solo superado por Australia, Mongolia y Namibia, que son países desérticos, por lo que Surinam es el país no desértico menos poblado del mundo, con una densidad de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Número 9. La música folclórica más representativa del país es el caseco, la cual es una fusión de numerosos estilos populares y folclóricos derivados de Europa, África y las Américas. Sus ritmos son bastante complejos, con numerosos instrumentos de percusión, así como el saxofón, la trompeta y de vez en cuando el trombón. Sus canciones son generalmente de llamada y respuesta, como las coplas hispanas. Número 10. Surinam tiene una de las poblaciones con mayor diversidad étnica de Sudamérica, esto debido a la gran cantidad de migraciones y cambio de poderes coloniales en su historia. En este país se pueden hallar desde grupos de origen indio oriental, indonesio, chino, europeo, amerindio y africanos, criollos y cimarrones. Número 11. El fuerte Zeelandia es uno de los vestigios de la época colonial más antiguos del país. Este fue construido por los franceses y fortificado por los ingleses. En el pasado se lo conocía como Fuerte Willoughby. Sin embargo, cuando los neerlandeses conquistaron estas tierras, el fuerte cambió a su nombre actual. Otro importante fuerte es también el Fuerte de Nueva Ámsterdam, el cual fue construido por los neerlandeses en la confluencia del río Surinam y el río Kommewijne. Número 12. Antiguamente las costas de Surinam no eran habitables, pues gran parte de sus tierras están por debajo del nivel del mar. Sin embargo, cuando llegaron los neerlandeses, ellos se encargaron de crear una gran serie de diques, como en su natal Países Bajos, volviendo de esta forma sus costas aptas para vivir y cultivar. Número 13.
De todos los bosques de este país, la Reserva Natural de Surinam Central es la mejor conservada y la más visitada. En ella se puede encontrar la mejor muestra de la región de bosques húmedos de la Guayana, con una gran diversidad de especies. Por esta razón, la UNESCO lo declaró como un patrimonio natural de la humanidad en el año 2000. Número 14. Surinam cuenta con una gran variedad de estilos dentro de su gastronomía, pues ha sido habitado por personas de distintas culturas. Por esta razón, sus platos más representativos son el roti, el nasi goreng, el bami, el pom, el moxi alesi, el heri heri, los bara, la bacabana, el khao min y el telo, por mencionar unos cuantos. Número 15. Durante la época colonial se exploró bastante el área de Surinam y las Guayanas, pues se creía que ahí se ubicaba la legendaria ciudad del Dorado, una mítica ciudad que se creía que estaba cubierta de oro. Aunque esta ciudad jamás fue encontrada, Surinam posee mucho oro. De hecho, el 70% de sus exportaciones se componen de oro y sus derivados. Número 16. Debido a que la mayoría de su población habita la zona costera, en este país no hay carreteras que lleven hacia el sur, por lo que para llegar a estas selvas vírgenes se debe viajar o bien en avión o bien navegar por sus ríos, pues no mucha gente transita hacia esos lugares, a excepción de las tribus que habitan la selva o personal militar. Número 17. Aunque la vida independiente de este país ha sido muy corta, en pocos años ocurrieron sucesos como golpes de estado, dictaduras, guerras de guerrillas y conflictos internacionales. Sin embargo, el país se tranquilizó en el año 1990, con su transición democrática, siendo catalogada actualmente como una democracia imperfecta. Número 18. Aunque Surinam es un país continental, la presencia de sus gigantescos ríos y selvas lo separan de sus vecinos de forma natural, actuando en términos de transporte como una isla, pues el único tipo de comunicación que tiene incluso con países fronterizos es mediante barcos y aviones. Por esta razón no es de sorprender que tenga relaciones más estrechas con los países insulares del Caribe, incluso siendo un estado miembro del CARICOM, a pesar de que está a más de 800 kilómetros de este mar. Número 19. Con un relieve promedio de tan solo 246 metros de altitud, Surinam es uno de los países más llanos del mundo. Las pocas elevaciones que tiene son ancestrales y erosionadas por la selva, pues son parte del macizo guayanés. Por esta razón su montaña más alta es tan poco elevada, el Juliana Top, que se eleva a unos 1280 metros sobre el nivel del mar. Número 20. La capital de este país es Paramaribo, y en ella se pueden encontrar edificaciones de sus distintas creencias, todas conviviendo en armonía. Entre sus calles se pueden encontrar iglesias cristianas a pocos metros de mezquitas, sinagogas y templos hindús sin que haya ningún conflicto entre ellos. Número 21. Este país no tenía naturalmente grandes cuerpos de agua, solo llanuras que se inundaban en época de lluvias. Sin embargo, el año 1964 se construyó el embalse de Brokopondo, que logró crear el lago artificial más grande del país. Se dice que para ahorrar dinero no se talaron los árboles de la zona que se iba a inundar, por lo que aún hoy en día se pueden ver las copas de los árboles sobresalir en medio del embalse. Número 22. Surinam es un país muy pacífico, sin embargo actualmente tiene dos disputas territoriales con sus vecinos. Con Guyana se disputa el área de Tigri, que actualmente está en control de Guyana, y con Francia se disputa el área al oeste del río Maurini. Número 23. Según datos del Fondo Monetario Internacional, Surinam es uno de los países más pobres de América, con una economía por habitante similar a la de Ucrania o el de El Salvador. Esto debido a que desde su independencia el país ha seguido políticas socialistas muy influenciada por Cuba, siendo de los países con mayores regulaciones estatales al comercio de la región, similares a regulaciones de países como Bolivia, Haití, Nicaragua, Cuba o Venezuela, lo cual impide que su economía se diversifique, haciéndola muy dependiente de sus recursos naturales. Número 24. Los ríos de Surinam, a pesar de tener una cuenca bastante poco extensa, son muy caudalosos, debido a la gran cantidad de lluvias que caen en el país. Estos ríos son en su mayor parte navegables, pero debido a la existencia del macizo guayanés existen muchas cascadas y rápidos que impiden su navegación a las tierras altas del país. Número 25.
Si viajas a Surinam debes prepararte bien, pues en este país solo hay un tipo de clima, el tropical, por lo que en este país solo existen dos estaciones, la estación seca y la estación lluviosa. Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de los 19 a los 30 grados, rara vez baja menos de los 17 grados o sube más de los 32 grados, pero lo que sí tiene es muchísima humedad. Número 26. La bandera de Surinam fue creada poco después de su independencia. Su significado es bastante peculiar. El color verde representa la riqueza agrícola del país, el blanco representa la libertad y la independencia, mientras que el rojo representa el progreso y la esperanza. La estrella del centro de la bandera refleja los sacrificios sufridos por la independencia de Surinam, y sus 5 puntas representan a los indios orientales, africanos, chinos, europeos y amerindios que componen el país. Número 27. El carnaval de Surinam se llama Avondvierdaagse y es una celebración un tanto peculiar, pues consiste en caminar grandes distancias durante 4 días continuos. Sin embargo, la actividad es mucho más que eso, ya que trae consigo la representación cultural a través de bailes y vestuarios de las distintas culturas del país. Asimismo, es uno de los eventos más grandes en su género, con aproximadamente 6.000 participantes cada año. Número 28. En Surinam se practican una gran diversidad de deportes, sin embargo en los que más ha destacado ha sido en la natación, el atletismo, el bádminton, el básquetbol, el cricket y el fútbol. Número 29. De entre todas las culturas que habitan este país, los cimarrones son unas de las más enigmáticas. Traídos como esclavos durante la época colonial, huyeron de sus esclavizadores y se refugiaron en la selva, teniendo una evolución cultural bastante única, adaptándose a estas nuevas tierras y viviendo como cualquier indígena americano. Número 30. El Palacio Presidencial de Surinam es uno de los ejemplos más prolíficos y mejor conservados de la arquitectura colonial neerlandesa en Surinam. Este palacio, junto a partes de su capital, son parte del sitio del centro de la ciudad de Paramaribo, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, este ha sido el video de Surinam, espero que les haya gustado y si es así podrían compartir este video. Recuerda que si quieres apoyar este canal puedes hacer una donación voluntaria vía PayPal o unirte a los miembros del canal para así salir en los créditos. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós.